Hola chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Eh, yo sé que estamos trabajando muy bien, este es un tema que nos ayudará a comprender más en el mundo en el que nos encontramos, ya que estamos rodeados de figuras geométricas. Ya vimos en una primera parte la parte de los poliedros, pero entonces ahora vamos a complementar esas figuras geométricas, esos cuerpos geométricos que nos están rodeando, complementándolos con los cuerpos redondos. Ya el año pasado, finalizando, vimos los cuerpos redondos, que ustedes ya saben que son el cilindro, la esfera, el cono, pero ahorita les voy a complementar esos cuerpos redondos añadiendo un cuerpo geométrico más, que es el tronco del cono. Y en sencillas palabras, ¿qué es el tronco del cono? Es el cono, es solamente que le cortamos la punta de forma que sea paralela a la base del cono. Y así obtenemos, esa sería como una rápida definición del tronco del cono. Pero iniciemos cómo lo vamos a desempeñar en esta temática. El índice será los cuerpos redondos, vamos a recapitular, vamos a recordar el cilindro, el cono, la esfera, el tronco del cono y unos videos que les ayudará a profundizar y a resolver dudas o preguntas que tengamos sobre esta temática. Y en cada uno iremos a ver cómo se halla el área y el volumen de cada cuerpo redondo. Entonces, iniciemos por ¿qué es un cuerpo redondo? Un cuerpo redondo es un sólido tal que las superficies que lo limitan son curvas o una combinación de superficies planas y curvas. Ejemplo, el cilindro es una combinación de figuras de superficies planas y curvas, lo mismo que ocurre con el cono y el tronco del cono. Y en cambio, la esfera, toda la superficie que lo limita, sí es curva, no tiene parte plana. Entonces, iniciemos con el cilindro. Un cilindro es el cuerpo redondo que se genera al hacer girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. El lado sobre el que gira el rectángulo es el eje y el lado opuesto que genera el cilindro se llama generatriz. Entonces, cuando ustedes descomponen el cilindro, ustedes lo pueden ver como dos circunferencias, dos círculos y un rectángulo. Y ahí podemos saber la explicación de cómo se obtienen las fórmulas para hallar el área lateral y el área de las bases. ¿Sí? Entonces, iniciemos. Para hallar el área del cilindro se halla teniendo en cuenta las siguientes expresiones. Recuerden que para hallar el área total es el área lateral y el área de las bases. El área lateral, ¿cómo se halla? 2 por pi por radio y lo multiplican por la altura que tiene el cilindro. Eso es para hallar el área lateral. El área de las bases, dependiendo de nuestro cilindro, es el número de bases. Si a usted le dicen que hallar el área del cilindro, que tiene de radio tanto y de altura tal medida, ahí no les es, ahí ustedes ya comprenden que ese cilindro tiene dos bases. Pero si a usted les dicen que hallar el área de un vaso que tiene forma de cilindro, un vaso ¿cuántas bases tiene? Tiene una, entonces ya sería uno. En este caso, como yo estoy hablando de un cilindro en general, se tienen dos bases. Entonces, 2 por pi por radio al cuadrado, porque estoy hablando de las bases. Recuerden que las bases de un cilindro son círculos y recuerden que el área de un círculo es pi por radio a la 2. Y entonces, para hallar el área total es 2 pi por radio por altura más 2 pi por radio a la 2, que es el área de la base. Para hallar el volumen es el área de la base por la altura del cilindro. Recuerden, aunque el cilindro tenga las dos bases, para hallar el volumen siempre es el área de una base. Pi por radio a la 2 por altura. Entonces iniciemos primero
con este ejemplo. Calcular el área y el volumen de un cilindro recto de 4 centímetros de radio de la base y 7 centímetros de altura. Reemplazamos sus valores en cada uno de las expresiones. El radio es 4 y la altura es 7. Entonces, para hallar el área total, recuerden que es el área lateral más el área de las bases. 2pi, 2 por pi por el radio, que es 4, por la altura, que es 7, más 2pi por el radio, que es de 4. 4 a la 2, 16. 4 por 7, 28. Por 2, 56. 2 por 16, 32pi. Entonces, ¿qué me quedó? 56pi más 32pi. Lo sumo y me da 88pi. Pero recuerden que el valor de pi es de 3,14. Ya multiplicar 88 por 3,14, aproximadamente, eso me da 276,32 centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el área total. Para el volumen, recuerden que es el área de la base por altura. Pi por radio a la 2 por altura. El radio es de 4. 4 a la 2, 16. Y lo multiplicamos por la altura, que es 7. 16 por 7, 112. Ustedes ya saben que el valor de pi es de 3,14. Entonces 112 por 3,14. Eso es igual a 351,68 centímetros cúbicos. Recuerden que el volumen se dan en unidades cúbicas. No lo olviden, por favor. El siguiente cuerpo redondo es el cono. Entonces, un cono es un cuerpo redondo que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. La hipotenusa es el lado del triángulo que genera el cono y se llama generatriz. Y el cateto sobre el que gira es el eje. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ponen a girar un triángulo rectángulo, se genera el cono. Así la podemos determinar. Recuerden que para hallar el área total de toda figura, recuerden que siempre es el área lateral más el área de las bases. ¿Un cono cuántas bases tiene? Tiene una. El área de la base es pi por radio a la 2 y el área lateral es pi por radio por la generatriz. Y para hallar el área total es la suma tanto el área lateral y el área de la base. Entonces pi por radio por generatriz más pi por radio a la 2. Y para hallar el volumen es el área de la base por la altura del cono. El área de la base, como es un círculo, pi por radio a la 2 y lo multiplicamos por la altura del cono y lo dimos en 3. Pero entonces iniciemos por hallar el área total en un ejemplo. Entonces me piden que hallar el área de ese cono que tiene radio de base 2, la altura del cono mide 8 metros y me dicen que la generatriz del cono es de 8,25 metros. Pero ustedes ya saben que si a mí no me dan el valor de la generatriz, yo puedo hallar ese valor utilizando el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a trabajar mucho con el teorema de Pitágoras para que lo podamos ir profundizando y mejorando en todo momento. Lo mismo que hicimos con los poliedros al momento de hallar el apotema lateral. Entonces, teniendo en cuenta los valores que tenemos, los reemplazamos en las fórmulas y ya saben que, recuerden que el área total es el área de la base más el área lateral. Entonces, el radio es 2, la generatriz es 8,25 más el área de la base, que es pi por 2 a la 2. 2 por 8,25 me da 16,5. Pi más 2 a la 2, 4pi. Sumo 16,5 pi más 4 pi me da 20,5 pi. Entonces, pi ya saben que es 3,14, lo multiplicamos y eso me da 64,37 centímetros cuadrados. Acá hay que tener cuidado al momento de reemplazar los números en las expresiones matemáticas, por favor. Para hallar el volumen, el área de la base por la altura del cono. Entonces, pi por radio a la 2 por altura y se divide en 3. 2 a la 2, 4. Por 8, 32. ¿Pero cuánto vale pi?
3,14. Multiplicamos 32 por 3,14 y me da 100.48 dividido en 3. Y el volumen es de 33,49 centímetros cúbicos. Ahí ya tenemos el volumen del cono. La esfera, que es un cuerpo redondo y toda la superficie es curva. Entonces, una esfera es un cuerpo redondo que se genera al hacer girar un semicírculo sobre su diámetro. La superficie que lo delimita se llama superficie esférica. Para hallar el área de una esfera es 4pi por radio a la 2 y para hallar el volumen de una esfera es 4pi radio a la 3 dividido en 3. Veamos el siguiente ejemplo. Para calcular el área y el volumen de una esfera de 3,5 centímetros de diámetro. Entonces, reemplazamos el radio en la expresión, lo resolvemos con cuidado y obtenemos que el área de la esfera es de 38,465 centímetros cuadrados. Recuerden que el área de la esfera es 4 por pi por radio a la 2. Deben que tener cuidado al momento de reemplazar para desarrollar el ejercicio. Para hallar el volumen, la expresión es 4pi radio al cubo y se divide en 3. Entonces, 4pi por el radio es de 1,75 al cubo y se divide en 3. Desarrollamos el numerador primero y llegamos que 4pi por 1,75 al cubo, eso es igual a 67,3128 y se divide en 3. Y obtenemos que el volumen es de 22,4376 centímetros cúbicos. Recuerden que las unidades del volumen es en unidades cúbicas. Pero ahora nos hace falta por observar un cuerpo redondo que es el tronco del cono. Entonces, área y volumen del tronco del cono. El tronco del cono es la porción de cono comprendida entre la base y la sección transversal determinada por un plano paralelo a la base. Como le mencionaba al inicio, es como si ustedes subieran el cono y le hicieran un corto paralelo a la base. El tronco del cono también se obtiene al hacer girar un trapecio rectángulo al hacer alrededor de su altura. Entonces, ¿qué tenemos? A partir de un tronco de cono se obtiene la base menor, la base mayor y la generatriz. Son los elementos que vamos a tener en cuenta para hallar el área y el volumen de este cuerpo redondo. Entonces, para calcular el área de un tronco del cono utilizamos la siguiente expresión. Para hallar el área lateral, pi por generatriz por la suma de los dos radios. Si quiero hallar el área total es pi por generatriz por la suma de los dos radios más el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado. Vámonos en un ejemplo. Como ustedes se dan cuenta, aquí no me da la medida de la generatriz y tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Ya saben ustedes cómo trabajar el teorema de Pitágoras y lo vamos a resolver. Entonces, el área de la base mayor es pi por radio a la 2 y el área de la base menor es pi por 4 a la 2 y obtenemos el área de cada base. Entonces, veamos. Si yo quiero hallar el área lateral, entonces, pi por la generatriz que es 16,16 por el radio de cada base, 10 y 4. Para hallar el área total, nosotros ya tenemos la expresión y es solamente reemplazar la generatriz, cada uno de los radios y así obtenemos el área total. 10 a la 2, 100, 4 a la 2, 16, 10 más 4, 14, por 16,16 me da 226,24, la sumo y luego lo multiplico por, la sumo y obtengo que 342,24 pi metros cuadrados. Si usted no quiere tener aquí el valor de pi, lo pueden multiplicar por 3,14 para que lo tengan presente, chicos, por favor.
Pero ahora para hallar el volumen es h tercios, o sea, la altura dividido en 3 por pi por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más la multiplicación de los dos radios. Veámoslo en un ejemplo. La altura que tiene nuestro tronco de cono es de 15, dividido en 3 por pi por el radio a la 2. El radio mayor es 10, 10 a la 2, más 4 a la 2, el radio menor es de 4, más la multiplicación de los dos radios, 10 por 4, 10 por 4. Entonces, 10 a la 2 es 100, 4 a la 2 es 16, 10 por 4, 10 por 4, 40. Entonces, 100 más 16 más 40. Sumo estas tres cantidades y obtengo que es 156. Ahora, ¿qué hago? 15 por 156 y lo divido en 3. Y ese resultado me da 780 pi metros cúbicos. Si no quieren tener acá pi, lo que pueden hacer es multiplicar 780 por 3,14. Y así obtienen el resultado en decimales. Pero si ustedes dejan acá el valor de pi, también está bien, todo depende de cómo ustedes les estén presentando las opciones de respuestas, o por el momento, eh, el resultado, como ustedes se sientan más seguros si lo quieren dejar en decimales o en términos de pi. Ya hay decisión en cada curso o dependiendo cómo se esté realizando el ejercicio o se esté planteando la solución. Chicos, ese tema, tanto de los poliedros como de los cuerpos redondos, deben que tener cuidado al momento de desarrollarlo. Deben que tener precaución, orden, de no confundir los elementos. Es de mucho cuidado, de mucha dedicación, pero créanme que este tema es muy sencillo, es bonito y, y cualquier duda, usted sabe que me la pueden expresar o preguntar en clase. Chicos, aquí hay unos videos para que ustedes puedan profundizar en área de un cilindro, el volumen de un cilindro, el área del cono, el volumen del cono, el área de la esfera, el volumen de la esfera, y también un video para que usted pueda profundizar en cómo se halla el área del tronco del cono y el volumen del tronco del cono. Está ejemplificado, muy bien explicado. Cualquier duda o pregunta, ustedes saben que me la pueden expresar y yo con mucho gusto se las respondo. Saben que pueden contar conmigo en todo momento para solucionar esas dudas o preguntas que tengan. Muchas gracias por todo y que sigamos con ánimo y para obtener los resultados que todos deseamos. Muchas gracias.